Hola, buenas noches para todos. Delicioso, delicioso vernos aquí nuevamente en este espacio que hemos diseñado entre todos para compartir, para conversar de muchos temas, sobre todo temas que tienen que ver con nuestra realidad cotidiana, con nuestra salud, con una nueva forma de mirar la vida y los sucesos que nos ocurren en el día a día, aportando todos desde nuestro conocimiento y humildemente entendiendo que para eso estamos, para compartir ese conocimiento. Así que el saludo a Dora Giraldo, a Lozanía, a Ligoni, Mónica Montoya, Adri Ocho Arpo, Ana Catalina Aguilar, un abrazote gigante, Margarita Izaza, maravilloso verte por aquí también. ¿Quién nos sigue por aquí? Dania Rubla, Sandra B, Blanca, Lozanía, Lucy Guti, Irma Arango, Viviana Vergara, John Ramírez, un abrazo para ti también gigante, John. Marcela Rodríguez, Cata Coach, qué bueno verte por aquí, hacía rato que no te veíamos, un abrazote, por ahí quedó nuestro en vivo guardado también. Rosa Cecilia Contreras, Beudi Ángel, Claudia María, muy felices de vernos aquí, pues un saludo para todos ustedes. Bueno, el tema de hoy muy especial porque es oídos despiertos. Ya habíamos hablado de la importancia de abrir los ojos, ahora vamos a hablar de los oídos despiertos. Y estos oídos despiertos implican muchas cosas y para que entendamos el contexto que queremos tener de todo esto, lo primero va a ser, sobre todo, empezar a magnificar la visión que tenemos anatómica de nuestro oído, y esto va a sonar como extraño, como así que visión anatómica, vamos a aprender de anatomía hoy, pues bueno, alguito, ¿sí? El oído tiene una parte que es el oído externo, que está constituido por el pabellón auricular y lo que se llama el conducto auditivo externo, ¿sí? Que es ese huequito a donde a muchas personas les molesta la cera o algún cuerpo extraño que haya ahí a este nivel y que tiene que ver con la energía eléctrica. Aquí, por eso vamos a hacer el paréntesis aquí, porque si entendemos esto vamos a entender mucha parte de la fisiología y de lo que nos ocurre. Entonces, ese oído externo tiene que ver con la energía eléctrica, con la proyección a futuro, con la serotonina, con la energía de Vata desde la visión de la energética hindú. Es decir, va a tener que ver con todo esto que está en relación también con lo más novedoso o lo más nuevo, mejor en la evolución de nuestra raza humana. Después viene un oído medio, donde están el tímpano, la cadena de huesecillos y la famosa ventana oval, que es la que se toca en el momento en que ya la vibración sonora va llegando a esa zona después de que esa cadena de huesecillos hizo su movimiento adecuado para golpear esa ventana oval y empezar la conducción hacia el oído interno de esa información de lo que está escuchando. Ese oído medio tiene que ver con la energía magnética. Y alguien dirá, ¿y qué importancia tiene esto de la energía magnética o eléctrica? Mira, lo magnético, por ejemplo, tiene que ver con la capacidad de relacionarnos. Por eso es muy factible que si estamos alterando nuestros circuitos de relaciones, esa parte que tiene que ver con el tímpano o con la cadena de huesecillos o con esa ventana oval que tienen la misión de conducir la audición hasta el oído interno, se puede ver alterada y entonces eso, el solo hecho de tener esa energía relacional alterada, puede originar este tipo de problemas, no solo auditivos, sino, como lo vamos a ver ahorita, posicionales y del tono de nuestro cuerpo. Y viene una tercera parte, que es el oído interno, donde está la zona del hueso temporal, que entre otras cosas es uno de los huesos más duros de nuestro cuerpo, y no debe ser al azar que sea uno de los más duros, porque está cubriendo también el vestíbulo, el caracol y los conductos semicirculares que tienen que ver con la energía de reserva, casi que de la energía de la supervivencia, de la energía ancestral. Algunos le llaman también la energía reticular, y tiene que ver también con mucha parte de la energía del riñón. Ahí vamos a entender muchas cosas y vamos a entender por qué el riñón tiene tantísima relación con el oído. Ojo, acordémonos que cuando hablábamos en otras charlas
Sobre la energía del riñón, dijimos, la energía del riñón y la suprarrenal es la que maneja la energía de reserva. Esa energía de reserva que es tan importante tenerla alta, sobre todo en estos momentos, porque cualquier tipo de noxa, de agresión a nuestro cuerpo, bien sea viral, bien sea un alimento tóxico o simplemente una emoción tóxica, puede llevarnos a que esta energía de reserva se vea alterada. Y acuérdense que el riñón se expresa a través del oído y entonces puede producir desde problemas de sordera o de conducción nerviosa o de conducción auditiva, pero también posicional de acuerdo a estas tres partes que acabamos de ver. Y eso entonces nos puede llevar también a sensación de vértigo. Hoy está muy frecuente esta patología. Veo muchos pacientes con problemas de vértigo en este momento, pero es porque literalmente se nos ha agotado esa energía de reserva, esa energía ancestral, por todo el estrés que estamos soportando a través de la pandemia, por el solo hecho de tenernos que haber encerrado o por lo menos confinado y por el solo hecho de no estar compartiendo de manera directa con muchas otras personas. Esto lleva, por supuesto, a que esa energía de reserva se vaya bajando. Entonces vemos esto con mucha frecuencia y estoy viendo muchos pacientes con cuadros vertiginosos, pero también expresados desde los miedos. Recuerden que el riñón maneja los miedos y ese órgano de expresión externo es el oído, pero también el riñón maneja los huesos. Así que muchas de las afecciones a nivel de ese oído están en relación con afecciones también de los huesos y eso a su vez lleva a la conexión con el calcio y el magnesio. Muchos de los problemas auditivos tienen que ver con problemas de tipo renal. Si ya entendimos esto, ganamos el año hoy y vale la pena que entendamos pues lo que va a seguir a continuación. Resulta que la oreja tiene muchos datos curiosos, tan importantes que les voy a contar una pequeña historia. Había una cantante en esa época en Francia que se llamaba Madame Barham, ¿sí? Escucharon mi francés, Madame Barham. Resulta que esta Madame Barham era una cantante famosa de la época y tenía un problema lumbar muy severo al punto de no poderse levantar y erguir porque el dolor era supremamente intenso. La habían visto los mejores médicos de la época, no habían podido solucionar su problema, pero resulta que había una curandera de la época que se llamaba Ninon Ballon, ¿sí? Yo la verdad no me acuerdo si estoy trocando los nombres. En todo caso, una era la cantante y la otra era la curandera. Pero lo cierto es que todos los pacientes que tenían esta señora Madame Barham o Ninon Ballon, cualquiera de las dos que haya sido, encontraban que en el pabellón auricular los pacientes que tenían un problema lumbar, ella los cauterizaba en este punto exactamente de la oreja y resulta que se mejoraban muchísimo. Parece que ella había a su vez heredado este conocimiento de algunos mandarines y en fin, guardó esa información. Lo cierto es que a esta señora la llamaron a que tratara a la cantante famosa y ella decide aceptar, pero pone una única condición y les dice, bueno, yo voy a tratar de ayudarle, pero mi única condición es que los médicos tratantes estén presentes y observen lo que va a ocurrir. En efecto, cuando esta señora va desesperada con su dolor, agachada porque no tenía que asumir una posición antálgica, esta señora le cauteriza esa partecita de la oreja que está acá en esta parte que corresponde, ya lo vamos a ver, a una representación muy importante y resulta que esta señora inmediatamente se levanta, se pone erguida, no tiene ningún dolor, no tiene ninguna molestia y todos estaban medio asombrados. Entonces ella exclama esta frasecita: ustedes, doctores, que han tratado a esta señora sin eficiencia ni eficacia, conservan aún su reputación intacta. Si yo hubiera fallado, hubiera sido tildada de charlatana. Y esa historia se las cuento porque a partir de eso se desarrolló toda una cartografía de la oreja. Es decir, uno en la oreja puede ver
casi que toda la historia de un paciente y realmente lo hemos constatado cuando nosotros a través de nuestro grupo de Sintergética dictamos cursos de auriculoterapia y auriculomedicina, vemos que hay una representación de todo el cuerpo en el pabellón auricular y que ese pabellón auricular tiene la forma de un feto invertido y casi que uno pudiera ver exactamente si compara con una fotografía Kirlian de la oreja y la foto de un feto, es absolutamente impresionante el parecido que hay allí y entonces desde ahí se empezó a desarrollar toda una cartografía que básicamente la desarrolló Paul Noyer con René Lerich y otro equipo de franceses. Hay otra cartografía china también, pero los franceses hicieron una descripción muy exacta y dijeron, bueno, si esa parte corresponde entonces a la columna lumbar, debe ser que todo esto representa el eje de la columna y se fueron siguiéndolo y dedujeron que esta era la zona cervical, que esta es la parte dorsal y que esta es la parte lumbar. De esa manera empezaron a construir casi que el cuerpo humano dibujado en la oreja y empezaron a interpretar todo lo que ocurría allí. Y es cierto, a mí me llama mucho la atención porque en esa época este doctor francés que era Paul Noyer, por ejemplo, para buscar sus asistentes o sus colaboradores, él no pedía una hoja de vida, sino que pedía una fotografía de la oreja y se daba cuenta de quién estaban hablando a través de esa fotografía de la oreja. Ya me imagino, todos van a llegar a mirarles las orejas a todos, pero bueno, ese es parte del propósito. Y se han encontrado datos muy curiosos, por ejemplo, un reborde que sería esta zona del pabellón auricular, un poquito débil, generalmente está en relación con aquellas personas que consumen excesos de nutrientes de origen animal. Entonces, si consumen demasiados nutrientes de origen animal, este reborde se pone un poquito más blandito, es más maleable y dicen algunos que han estudiado esta parte que son personas un poquito más celosas y posesivas, ¿sí? Ahí les paso datos curiosos, ya me imagino, se empezaron a mirar las orejas o le empezaron a mirar las orejas al vecino. Orejas puntiagudas, así como las de Mr. Spock, era que se llamaba el de Viaje a las Estrellas, en la parte superior. Entonces esas orejas puntiagudas suelen corresponder a personas un poquito desconfiadas, más críticas, a veces un poquito agresivas y pleiteras. Y si ustedes lo observan, se van a dar cuenta que en realidad esto que les estoy diciendo resulta ser muy frecuente en este tipo de personas. En cambio, personas con lóbulo grande, el lóbulo es esta partecita donde se hicieron la primera perforación, las mujeres por allá recién naciditas para ponerle las areticas, esa es la parte del lóbulo. Ese lóbulo grande suele estar relacionado con flexibilidad, con las artes, con la filantropía, es decir, las ganas de ayudarle a muchas personas e incluso con algunas profesiones como la medicina. Ya me las van a empezar a mirar a mí, pero bueno, en fin, esto es muy importante. Y dicho sea de paso, este es uno de los pocos órganos en el cuerpo que continúa creciendo durante toda la vida y eso tiene una razón de ser. Y entonces por eso ustedes ven que las personas que van llegando a las etapas más avanzadas tienen unas orejas más grandes y eso obedece a que precisamente se empieza a disminuir la agudeza auditiva y por eso ellos necesitan ampliar su pabellón para poder escuchar mucho mejor. Si ustedes hicieran esto en este momento, donde están allí escuchándome o viéndome, saben que pueden escuchar muchísimo mejor y que escuchan como una especie de reconocimiento de esta voz que están escuchando así desde la emisora del cielo. De esa forma, entonces, lo que estamos haciendo es precisamente ampliarlo. Y estas personas necesitan ampliar esa capacidad auditiva porque de esa manera vuelven a activar su energía ancestral. Eso es muy importante, eso es fundamental, eso es casi que una condición sine qua non para que podamos estar en buenas condiciones. Hay otras cositas, así yo les voy a mencionar detalles grandes que pueden ocurrir. Por ejemplo, una arruga horizontal en el lóbulo de la oreja horizontal suele estar relacionada a veces con problemas del páncreas, y a veces puede indicar que puede estarse tratando de un paciente que a lo mejor vaya a tener problemas de tipo diabético. Mientras que si es una línea vertical, pero sobre todo si es en los dos lóbulos de la oreja,
esa línea vertical generalmente está representando algún tipo de problema cardiovascular. Entonces, digamos que nosotros como médicos vemos este tipo de pacientes y tenemos que tomar cierto tipo de precauciones, por lo menos para descartar que no haya ningún tipo de alteración a este nivel, y eso es bien interesante. Cuando empezamos a ver estas cosas es muy bonito, porque realmente nos damos cuenta de que el cuerpo nos habla, como lo dijimos en otra de estas charlas anteriormente. Tengamos en cuenta también que hay un síntoma muy común, y creo que me van a preguntar por aquí seguramente ahora, es fundamental esto, es el famoso tinnitus o los zumbidos en los oídos, que a veces son tremendamente molestos, muy incómodos, muy difíciles de manejar y son un verdadero coco en la medicina. Es decir, a veces nos da mucha dificultad llegar al origen de esto y resulta que detrás de estos tinnitus suele haber problemas de tipo renal. Cuando esos tinnitus no responden fácilmente a algún tipo de relajantes musculares, es frecuente que encontremos o a mejoradores de la circulación periférica a este nivel, como algunos productos que pueden permitir que llegue y se irrigue con más sangre esta zona. Si eso no se soluciona, hay que pensar que hay algún problema renal de fondo. Y dicho sea de paso, muchas veces este problema renal puede alterar la absorción, o mejor, incrementa la eliminación de sustancias muy importantes, como en el caso del calcio y del magnesio, que no solamente pueden llevar a la osteoporosis de la que mencionamos anteriormente, sino que si a veces se complementa la alimentación con magnesio, estos problemas de tinnitus pueden mejorar de manera significativa. Tengamos en cuenta entonces eso. Fíjense que eso también está haciendo relación con la energía ancestral, porque los minerales tienen que ver con la energía de reserva, con esa energía del riñón, con esa energía de las suprarrenales, con el primer centro, con todo lo más ancestral que está allí dibujado. Recordemos también que el oído está en relación con la capacidad de la fonación, es decir, de emitir sonidos, y no podemos emitir tonos que nuestro oído no capte. Si el oído no capta un determinado tono agudo, la voz humana no es capaz de producir ese tono o de reproducir ese tono, simplemente porque no lo escucha y no tiene como una especie, llamémoslo así, de espejo auditivo que le permita entonces constatar esa frecuencia y emitirla a través de las cuerdas vocales. Es decir, hay una relación estrechísima entre la capacidad auditiva y la capacidad de emitir un tono de voz específica. Algunos de ustedes ya deben estar pensando por qué algunos tienen unas voces tan agudas y otros unas voces mucho más graves que les permiten entonces comunicarse de manera distinta. Y si cada uno estuviera emitiendo un tono acorde con su energía vital, entonces esto tiene muchísimo que ver. Pero también recordemos que en el oído hay gran parte del control motor de nuestro organismo. Y esto sí que es bien importante, porque el oído tiene que ver con la capacidad de que nuestro equilibrio se mantenga y, por supuesto, de que podamos dar pasos firmes, sólidos, sin necesidad de caer en un momento determinado en un proceso de vértigo o de pérdida de la estabilidad que nos lleve precisamente a perder ese control. Entonces tenemos que decir que en el sistema vestibular, en la parte interior del oído, el oído interno, recuerden, oído externo, oído medio y oído interno, en ese oído interno hay un sistema que se llama el sistema vestibular, y en ese sistema vestibular está el centro del equilibrio. Realmente ese y la conexión que tiene con la zona del tallo cerebral donde está el cerebelo tienen que ver grandemente con el control del equilibrio. Por eso a algunas personas que tienen problemas de vértigos posicionales les ayudan con cierto tipo de terapias, precisamente terapias vestibulares, para tratar de que el cuerpo se adapte a las nuevas posiciones. Esto es muy importante porque en esa parte del oído también están el utrículo y el sáculo, donde también en esa parte cercana al laberinto hay unas especies de bolsitas, digámoslo así, llenas de un líquido acuoso, donde hay pequeñas arenillas que, si yo me muevo, esas arenillas se mueven fácilmente en el agua. Pero si esa agua, en lugar de ser eso,
una sustancia fácilmente manejable y desplazable, es una sustancia medio aceitosa porque te dio una gripa muy fuerte o porque tienes el colesterol altísimo, los triglicéridos muy altos o porque hay algún tipo de problema metabólico, entonces yo volteo, pero ya esa solución no es acuosa, sino como medio aceitosa, y los otolitos, como se les llama a esas arenillas, voltean más despacio y por eso perdemos en un momento determinado el contacto con el equilibrio. Muchos de los procesos del equilibrio tienen que ver con esto, y quien creyera también con el hígado, porque el exceso de grasa puede llevar a que se entorpezca el funcionamiento de esa parte que tiene que ver con esto que les decía. Entonces, es muy curioso porque ahí, en el oído, está también el hueso más pequeñito de todo el cuerpo, que es el estribo o el estapedio. Recuerden que hay martillo, yunque y estribo. Ese estribo es el que va finalmente a golpear esa ventana oval para que conduzca esa información que venía como una onda sonora e inmediatamente toca sustancias que van a permitir que ese sonido se transmita más fácil a través de otros compuestos internos que no viene al caso mencionar aquí, pero entre los cuales están la endolinfa, la perilinfa, en fin, ese tipo de sustancias. Bueno, eso es para mencionar algunas cosas, pero allí hay una representación muy importante. Aquí me están preguntando precisamente, Agudelo, debe ser Diana, supongo, a qué se deben esos sonidos agudos como chillidos que fastidian mucho. Es justamente lo que hemos venido hablando todo este ratico. Te invito a que, si llegaste un poquito tarde, busques ahí de nuevo en el Instagram TV que queda allí grabado, y esta información, por supuesto, la van a poder reproducir posteriormente y van a entender que se producen muchas cosas muy interesantes. ¿Por qué pasa la disfunción de la trompa de Eustaquio? Se me están adelantando estos alumnos, están muy avanzados ya. Esa trompa de Eustaquio es la que comunica el oído con la parte de la rinofaringe, y esto es muy importante porque muchas veces se obstruye, por ejemplo, por mucosidad excesiva, cuando hay una sinusitis, una gripa muy fuerte, una infección de lo que se llama el anillo de Waldeyer, que incluye toda esta zona de la cara, y entonces allí ya no se transmite fácilmente la información, y por eso también tenemos muchos mareos, muchas dificultades a este nivel. Está también, ojo a esto, un sistema muy especial en este proceso de la audición, que es la cóclea o el órgano de Corti, que traducen esa señal vibratoria y la convierten en una señal eléctrica, para que a través de ese órgano de Corti se vaya hacia el nervio óptico, que es el que va a traducir en el cerebro la información del sonido. Si se afectara esa cóclea o ese órgano de Corti, muy probablemente la capacidad auditiva se va a reducir significativamente, y de allí que muchas personas tengan que incluso recurrir a artefactos como los audífonos para poder captar esa información. Esto es muy importante, porque cuando alguien no escucha bien, no capta bien la información tampoco, y entonces empieza a enlentecer su sistema nervioso central, pierde mucha de la capacidad cognitiva y de comunicación. Y ojo, porque muchas personas que han sido diagnosticadas como con problemas de Alzheimer o de demencia senil, realmente lo que tienen es un déficit en la capacidad de estudiar. Eso es muy importante. Eso tengámoslo en cuenta, porque si lo tenemos en cuenta vamos a darnos cuenta, también valga la redundancia, de que allí hay muchas historias que están ocasionando dificultades. Aquí me están preguntando por tapones en el oído. El oído normalmente produce cera que puede taponar esa parte del oído externo, como decíamos, entonces impedir, por supuesto, la conducción auditiva, y a veces la gente se pone irritable o, ojo, también se puede poner muy temerosa porque dificulta ese contacto con la realidad, y entonces es como si a uno le movieran el piso, y puede ser muy importante. Por eso los tapones auditivos son importantes en la natación, para proteger las membranas, por supuesto, pero no para estar usándolos continuamente. Y ojo, y de una vez les digo, los copitos se hicieron para limpiar en la parte externa, nunca por dentro, porque esto va empujando la cera y va formando los famosos tapones de cera. En el oído interno, entonces, hay que tener en cuenta, en el sistema auditivo hay que tener en cuenta que es el único sistema que jamás descansa, es decir, el oído nunca duerme.
El oído nunca duerme, siempre está captando informaciones que cuando se salen de los parámetros normales, inmediatamente nos llevan a conectarnos de nuevo, porque esa es una parte que conservamos de nuestra energía reptiliana, es decir, de aquello que heredamos de esos ancestros mucho tiempo atrás, y desde que nos teníamos que defender de las fieras y teníamos que salir corriendo. Por eso el oído era mucho más agudo en aquella época, porque casi que cualquier sonido despertaba la sensación de que de pronto la fiera ya nos estaba acechando. Ahora hay otras fieras que nos acechan, y no voy a decir quiénes, pues, porque después me regañan las nanías, pero muchas veces estas fieras son peores que las que afrontábamos anteriormente. Resulta que ahí está un mecanismo de defensa que aún se conserva en nuestro proceso evolutivo y que sacamos a flote en un momento en que ya estamos casi que durmiendo, casi que nos estamos conectando con esa placidez a la que nos invita la noche. Sin embargo, insisto, si hay alguien que esté durmiendo en un ambiente con sonidos muy importantes o digamos que incrementando el nivel de ruido, pueden hacer que realmente no se produzca un descanso adecuado. Por eso busquen el silencio máximo que puedan tener y busquen también oscurecer mucho su habitación para que realmente tengan un sueño reparador. Cosas que le convienen al oído: los omega 3, maravillosos, ¿sí? El salmón, la trucha, esas cosas le pueden ayudar bastante. Los antioxidantes, que están básicamente en todas las verduras y las frutas, y quien creyera también el ácido fólico, que es muy importante. ¿Qué ocurre? Para tener entonces una buena comunicación entre el oído y el gusto, que también es esencial, tiene que haber una cosa que se llama la cuerda del tímpano, y esa cuerda del tímpano está en relación con la lengua y con el cerebro, y por eso mucha parte del gusto, quien creyera, tiene que ver también con la capacidad auditiva o viceversa. Esto suena, pero ¿y qué tiene que ver la lengua y qué tiene que ver el sentido del gusto con el sentido de la audición? Pues bien, hay mecanismos de conexión, como también los hay con el ojo, por ejemplo. El ojo tiene una conexión importante con las papilas gustativas, o mejor, con el sentido del gusto, y eso lleva a que el famoso dicho aquel: la comida entra por los ojos, y realmente ahí empieza a haber un cambio muy interesante. Pero metámonos ya en cosas un poquito no tan estrictamente anatómicas, sino en cosas fundamentales, como que, miren, el oído tiene algo así como 20.000 cilios en el oído interno. 20.000 cilios en el oído interno. Esto es una barbaridad, porque esos cilios son los que nos ayudan a captar todas las notas y las pequeñas diferencias entre las notas, que nos permiten reconocer los sonidos graves y los sonidos agudos, pero a su vez que también nos permiten identificar cuando un sonido es amenazante o cuando es un sonido agradable, que casi que nos invita a la chuchón, al abrazo, a este tipo de cosas. Entonces, si eso ocurre, si nos empezamos a ser conscientes de esto, empezamos a darnos cuenta de que precisamente a través de esos cilios los oídos captan, pero de manera distinta. Se dice que el oído izquierdo percibe mejor la música y el oído derecho percibe mejor la voz, o mejor, activa mejor la voz, ¿sí? Ojo, si nos ponemos a pensar, el oído izquierdo tiene que ver con la música, y nos enseñaron que la música era más del hemisferio derecho y que lo concreto y lo matemático era más del hemisferio izquierdo. Pues claro, resulta que ahí hay una lateralidad cruzada. Los hemisferios se cruzan para dar la información en la periferia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nuestro hemicuerpo izquierdo está en relación con el hemisferio derecho, que es el que controla la movilidad del hemicuerpo izquierdo, y viceversa. El hemisferio izquierdo del cerebro controla la motilidad del hemicuerpo derecho. Lo propio ocurre entonces a nivel de la audición, y por eso se dice que captamos mejor la música con el oído izquierdo, y como les digo, podemos emitir mejor la voz teniendo en cuenta la integridad del oído derecho. A ver, este oído tiene una forma absolutamente perfecta para conducir las ondas sonoras, y nos dieron dos oídos
para escuchar el doble de lo que hablamos. Y por eso es que es tan importante que a través de esas ondas sonoras que se tratan de captar, esto no es al azar que las rebordes de la oreja estén así medio dobladitos, que haya ciertas curvas, esto es un diseño, digamos que musicalmente y auditivamente perfecto para que podamos captar precisamente todos esos matices. Así que no es extraño que aquellas personas que tienen algún tipo de malformación en la oreja pueden tener trastornos del comportamiento derivados precisamente del no reconocerse con su voz. Si ustedes ven, los cantantes usan mucho esto para escucharse ellos mismos cuando no tienen un buen monitor de regreso, lo que les permite entonces reconocerse y autoescucharse y no desafinarse, porque cuando yo me escucho no me desafino. Ojo que esta frase es muy importante. Cuando yo me escucho, no me desafino. También estoy diciendo, cuando me escucho como ser humano, cuando escucho con el corazón los mensajes que mi propio cuerpo me está dando, sin duda, ahí estoy mejorando muchísimo como ese ser humano. Y si yo me escucho, me reconozco y entonces no desafino y no hago cosas que no estén acordes con mi modo de vida, con mi existencia, con la capacidad de comunicarme y de hacerlo de una manera adecuada también. Esos oídos entonces están captando, miren, una frecuencia que pareciera ser muy alta, entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Esto parece un rango muy amplio, pero en realidad es un rango relativamente corto. Y de acuerdo a la impedancia, o sea, la cierta resistencia que pueda tener el aire de cada ambiente, las gentes hablan de una manera completamente distinta. Es decir, muchos de los acentos tienen que ver con la impedancia que hay en el medio ambiente y que el oído capta de una manera y le permite entonces expresarse de otra manera, y por eso algunos hablan de una manera y otros están hablando de otra manera. Y por eso también aquellos hablan de esta otra forma, y lo cierto es que también algunos hablan así como brincadito, y de pronto te suena uno que te dice, caballero, yo estoy acá listo. Entonces todas estas emisiones de voces diferentes tienen que ver mucho con esa capacidad auditiva, insisto, y con la impedancia que existe en el entorno. ¿Por qué les menciono lo de los 20.000 Hz? Porque cuando se pasa de ciertas frecuencias a nivel de los decibeles, estos sonidos no se alcanzan a captar por el oído humano, pero la cantidad de decibeles, normalmente una conversación como la que estamos teniendo está entre 35 y 40 decibeles, y por cada 10 que se aumenten los decibeles, es decir, de 40 a 50 no hay simplemente 10, sino que es el doble, cada 10 decibeles son el doble del sonido anterior, y entonces esto implica que mucha gente se mete a un concierto, está muy cercano a los baffles durante 15, 20, bueno, yo no sé cuántos minutos hay expuestos, pero si pasan más de 20 minutos, y esto generalmente es de toda una noche, y los decibeles superan esto, a veces hemos visto que superan hasta los 100 decibeles, puede generarse inclusive una sordera perpetua que puede llevar a que se pierda por completo ese órgano de Corti y que se altere la capacidad auditiva. Ojo con esto, porque es muy importante. Pero también esto de la capacidad auditiva nos lleva a callar un poco la turbulencia de las emociones, a entrar en el silencio interior. Por eso conectarse no es otra cosa que apreciar y considerar, desarrollar la empatía con el otro, y eso empieza desde la correcta actitud de escucha, desde ese silencio como forma de expresión, desde ese silencio que nos invita a recuperar tal vez lo más importante en un pentagrama, en la música, que es precisamente la pausa. Escuchar desde el corazón entonces nos permite acortar las distancias. Cuando simplemente captamos un estímulo auditivo, simplemente estamos activando un órgano de los sentidos, pero probablemente no le estamos dando sentido a esos sentidos. Por eso la actitud de escucha es tan importante en la comunicación, y por eso cuando se asume esa actitud de escucha se resuelven, por ejemplo, la agitación interior, las discusiones que no tienen ningún rumbo, que no tienen ningún propósito claro, y empieza a generar esto una postura diferente, no solo frente a la vida, sino en nuestro cuerpo mismo. Quien no escucha bien, quien no asume la actitud de escucha, frecuentemente tiene una postura inadecuada, y quien no escucha bien, pierde la audición, se va encorvando como tratando de
asumir una actitud fetal o una posición fetal donde estaba protegido en la ancestralidad y donde se sentía, digamos que, no vulnerable en cierta forma. Así que la audición tiene que ver mucho con la postura física, pero también con la postura frente a la vida, con la radicalidad o con la capacidad de ser flexible, con la capacidad de comprensión y entendimiento, con la capacidad de involucrarnos desde esa capacidad de escucha y con la capacidad de discernir, yo digo con cautela y con elegancia, de las opiniones de los otros. Por eso insisto, nos dieron 2 oídos para escuchar el doble de lo que hablamos y por eso es tan importante aprender a escuchar antes de emitir nuestros propios conceptos y eso puede llevarnos a que haya alteraciones en esa comunicación con elegancia, como les decía anteriormente. Escucharnos implica quitar todos los rótulos. Cuando nos escuchamos sin rótulos y sin etiquetas, entonces realmente podemos acompañar, podemos intercambiar, podemos compartir, pero cuando rotulamos a alguien ya casi que estamos generando una barrera que no nos permite escuchar al ser que hay detrás de eso y sobre todo escuchar los gestos que ese paciente está haciendo. Aquí ya no me estoy refiriendo al órgano auditivo simplemente, sino, insisto, a esa actitud de escucha interior que nos permite incluso captar muchas cosas que en el otro existen. Bueno, ya me estaba extendiendo demasiado, me voy emocionando, es que ahí se me van pasando estas cosas y bueno, vamos a terminar haciendo la meditación de hoy. Nos llevamos las manos al corazón y de esta manera identificamos la capacidad que tenemos de respirar profunda y lentamente al riñón y ya tiene la integridad del riñón con esos oídos. Por eso respirar es hacer la pausa, es entrar en ese silencio interior y es poder escuchar de manera adecuada para poder luego, ahí sí, emitir un concepto o dar una opinión con elegancia, pero también con prudencia y con certeza. Respiramos lenta y profundamente, mientras visualizamos cómo ese pulmón va llevando mucha energía a ese riñón para que mejoremos nuestra energía ancestral, nuestra energía de reserva, nuestra energía reticular, desactivemos los núcleos del miedo y nos conectemos con los núcleos del amor, de la esperanza, de la ilusión, de la paz, de la armonía, del equilibrio. Y ahora, curiosamente, como pensamiento semilla, vamos a elegir la palabra silencio. Y ese silencio obviamente nos invita a introyectarnos, a escucharnos a nosotros mismos, porque si nos escuchamos nosotros, podemos escuchar a los demás. Asumimos, insisto, esa actitud de escucha mientras respiramos profunda, lenta, rítmica y pausadamente. Y vamos mentalmente repitiéndonos ese pensamiento semilla. Silencio. 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 Y descubrimos cómo en el silencio nos podemos escuchar nosotros mismos, escuchar respuestas que habíamos estado buscando y que precisamente exigían de ese silencio, de ese aquietamiento para poder ser escuchadas. Ahora entonces identificamos esto. Muchas veces en esa actitud de silencio llegan muchas respuestas planteadas como interrogantes con anterioridad y precisamente aprovechando el silencio se manifiesta. El silencio es la pausa, el silencio es la conexión con los ritmos y el silencio es la comunicación con el ser que habita en nosotros.
Respiramos profunda y lentamente y nos vamos conectando con este momento, con este aquí y ahora. Yo sé que muchos me piden a veces que hagamos una meditación un poquito más larga y resulta que sí quisiera hacerlo, pero no me siento cómodo robándoles más de su tiempo y por eso los invito a que cuando ustedes mismos hagan la meditación en casa, este pensamiento semilla lo dejamos hasta el nuevo encuentro, pues precisamente se prolonguen un poquitico más en esa actitud meditativa. Piedad Vélez me pregunta, una persona que no escucha, ¿se inhibe? Sí, no solo se inhibe, sino que se vuelve un poquito más irascible y esto es muy importante. La música es un matemático, al menos eso decían los griegos. Me imagino que la música es matemática, quisiste decir Eversa, y sí, realmente la música tiene un componente muy matemático. Algunos que no tienen esa habilidad en su oído, en su hemisferio derecho, construyen e interpretan la música desde los números, precisamente llevando los ritmos e interpretando a través de la lectura de una pentagrama esta información o de una partitura, ¿sí? Qué chévere, nos dice aquí Cata. Bueno, doctor, ¿los tapones de cera se pueden retirar? Claro, se deben retirar. No se pueden, sino que se deben retirar porque muchas veces estos tapones de cera pueden llevar a que haya serias dificultades y entonces esto lo deben hacer con una persona calificada, un médico experto que pueda hacerlo, porque muchas veces hay gente que intenta hacerlo y lo que hace es romper el tímpano, cosa que es muy grave y muy complicada. Por fortuna, el tímpano con el hígado son los órganos más nobles en cuanto a la capacidad regenerativa que tienen y la gran mayoría de las veces el tímpano cuando se revienta tiene una buena capacidad de recuperar la integridad, aunque queda una pequeña cicatriz que puede incidir en la capacidad auditiva. Cuando los oídos estallan, muchas veces lo que está ocurriendo es precisamente que hubo taponamientos en esa trompa de Eustaquio, se hizo tal presión hacia la parte externa que finalmente el oído no tiene más de otra que reventarse, esa parte del tímpano. ¿Qué pasa con la disfunción de la trompa de Eustaquio? Lo que estábamos diciendo, esto muchas veces lleva también a desequilibrios y a que la voz no pueda emitirse de una manera adecuada. Bueno, ahí vamos respondiendo algunas de esas preguntas. Yo sé que quedan muchas preguntas por hacer y que seguramente se les plantean muchas condiciones a ustedes. Aquí me dicen una que me parece muy interesante. Mi hijo habla muy suave, casi no se le entiende. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, habría que conocer un poco más la historia de tu hijo, Xiomi, porque depende de la edad también, depende del desarrollo del conducto auditivo y de la capacidad auditiva y por supuesto de la posibilidad de emitir una voz mucho más fuerte. Ya decíamos que lo que el oído no escucha, la voz no es capaz de emitirlo, entonces tengamos en cuenta. Catalina Osorio nos dice muchas gracias, arigato nos dicen por aquí, y contestan cuando alguien dice arigato, que es la manera de decir gracias, entonces los japoneses acostumbran conectar algo así como ie, que es como algo así como de nada, ¿sí? Mil gracias por compartir este espectacular espacio, nos dice Piedad. Gracias a ti por esa apreciación. Recuerden, compartan esto es muy interesante. Si realmente no se queda aquí simplemente una reunión que hacemos de vez en cuando, sino que le llega a muchas personas que pueden beneficiarse enormemente de estas cosas. La invitación es pues a que sigamos en ese proceso, a que continuemos conectándonos y a que continuemos compartiendo. Buenas noches para todos. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Y gracias a todos. Recuerden, queda esto aquí en el Instagram TV y queda también en el canal de YouTube. Chao.